Muy buenos días. Hay personas que se pueden ahogar en un vaso de agua. Seguro que has oído ese refrán, ¿cierto? Hay personas que de algo muy pequeño hacen algo tan grande que se pueden ahogar en un vaso de agua. Pero ¿sabes qué es peor que eso? Las personas que son capaces de meter la tormenta de afuera adentro del bote. Y eso es mucho más común de encontrar. Y si no estamos atentos, quizás tú y yo somos de algunas de esas personas que, teniendo tanta paz en el interior, nos gusta agarrar los problemas, agarrar las dificultades, agarrar la tormenta y meterla adentro, en nuestro interior. Escucha el Evangelio el día de hoy y seguramente vamos a sacar una muy bonita reflexión. Como siempre, la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. Escucha lo que dice. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Muy interesante reflexionar en este milagro. ¿Jesús estaría durmiendo o no? ¿Cómo es posible que duerma en medio de la tormenta? Si ya el agua dice que estaba entrando al bote, Jesús seguía reclinado en un cojín. ¿No será más bien que los discípulos estarían exagerando? Pensemos por un momento que sí, que efectivamente haya habido una gran tormenta. Relámpagos, viento, olas, marea, golpeaban las olas fuerte contra la pequeña lanchita, la pequeña barca, porque oye, en aquella época no creas que haya sido como un yate, era solamente una pequeña barca de pescar de red. Jesús iba durmiendo. Y los discípulos llenos de miedo. ¡Qué contraste!, ¿no? ¡Qué contraste entre los discípulos que iban con tanto miedo y entre Jesús que simplemente iba durmiendo! Yo te pregunto, en una situación así, ¿qué vida es la que corre más peligro? ¿La que los que están despiertos y trabajando por salvar su vida o la del hombre que está dormido? Seguro que muchos de nosotros vamos a pensar: no, pues corre más peligro el que está dormido, porque si el barco se hunde, se va a hundir con todo y el barco. Pero resulta que los dos corren el mismo peligro. Los que están todos estresados y llenos de miedo, como el que está durmiendo, porque ambos están en la misma barca. Pero, ¿cuán diferente actitud? ¿Es que acaso por estar con miedo, preocupados, llenos de estrés, vamos a resolver la situación? ¿Es que acaso con nuestro miedo y nuestras inseguridades vamos a calmar un poquito la tempestad? Seguro que no. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús se haya podido dormir tranquilamente y los discípulos no? Pues porque importa más en dónde está la tormenta. Era claro que la tormenta estaba afuera del bote. En el interior iba Jesús. Y cuando Jesús está en el interior, tranquilo, todo va a estar bien, no te vas a hundir. Preocúpate si Jesús no está contigo, aunque todo esté en una tranquilidad.
porque entonces quiere decir que la tormenta está adentro. Y es quizás lo que le pasó a los discípulos, que lo que más les aterraba a los discípulos no era la tormenta exterior, no eran las olas que golpeaban, no eran las gotitas de agua que salpicaran adentro de la cubierta, sino que precisamente tenían una tormenta en su interior, porque todavía no terminaban de tener fe, como Jesús les reprocha. Todavía no terminaban de aceptar a Jesús en su interior. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, eres capaz de dormir. Como dicen por ahí, no hay mejor somnífero que una conciencia tranquila. No hay mejor pastilla que te ayude a dormir que una buena confesión, que una conciencia tranquila. En cambio, cuando hay tormenta en tu corazón, no duermes, aunque afuera esté con una calma. Esto es interesante, porque el agua hay que mantenerla afuera, no adentro. A quien hay que mantener en el interior es a la presencia de Jesús. Y entonces seremos capaces de caminar sobre la tormenta e incluso de dormir en medio de ella. Se habla mucho de caminar sobre la tormenta, pero ¿qué tal el poder dormir en medio de la tormenta? El saber que Dios tiene el control. Y mucho mejor estar en las manos de una tempestad que en las manos del pecado, que en las manos de la falta de fe, que en las manos del odio, del rencor, de la amargura, de la tristeza. De eso sí tendríamos que tener miedo. Que el agua se quede afuera y no adentro. El agua del mar, el agua salada, el agua de la maldad, el agua de la muerte, que se quede afuera, que adentro solamente esté la vida. Jesús ordenó a todo que se callara y sobrevino una gran paz. Pero los discípulos continuaron con una tormenta en su interior, pues ellos empezaron a cuchichear entre ellos. ¿Quién es este que hasta el mar calla y le obedece? ¿Quién es este? Y todavía no alcanzaban a aceptar quién era Jesús en su corazón. Y tú, y me lo pregunto a mí, ¿y tú ya aceptaste a Jesús? ¿Ya tienes una conciencia tranquila? ¿Tienes la seguridad de que en las manos de Dios todo va a estar bien? ¿O no será que por todavía no conocer bien quién es Jesús, somos nosotros quienes metemos la tormenta a nuestro barco? Somos nosotros quienes metemos los problemas a nuestro interior. Por ahí recuerdo alguna reflexión de un hombre que decía que en una ocasión le preguntó a Dios, le dijo: oye, ya me has metido en tantas tormentas, en tantas dificultades, ¿por qué me traes aquí? Y Dios le responde a aquel hombre en un sueño: te meto a las tormentas donde la marea golpea fuerte, porque tus enemigos no saben nadar. Es decir, cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estamos en medio de los problemas, tranquilo. Es ahí donde con mayor seguridad estamos, porque cuando nuestras fuerzas ya no pueden, entonces somos capaces de abandonarnos a las fuerzas de Dios, de abandonarnos a la voluntad de Dios. No metas la tormenta a tu barca, más bien ten en tu interior la presencia de Jesús y todo va a estar bien. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la bendición, el Dios que nos acompaña aún en medio de las dificultades, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que por primera vez se había subido a un barco, a una pequeña barca, y él estaba muy contento yéndose a alta mar. Era una novedad para él ver todo, cuando de repente sobrevino una gran tormenta. Y aquel hombre se puso tan histérico que ya no sabía qué hacer con él. Entonces llegó un momento en donde alguien dijo: ¿saben qué? Arrójenlo al mar y ya que se muera, porque está estresando a toda la tripulación. Y un hombre con mayor experiencia dijo:
no es tan necesario una decisión así tan drástica. Déjenme, yo soluciono esto. Lo amarraron una cuerda a su cintura bien sujeta, bien amarrado, y lo aventaron al agua. Y ya una vez que estuvo allá en el agua por unos cuantos minutos, lo jalaron de la cuerda y lo volvieron a subir al barco. Y en el barco se quedó muy tranquilo. Y alguien le preguntó, ¿quién te enseñó ese remedio para que le quitara miedo a la tormenta? Y aquel hombre dijo, no hay ningún remedio. Lo que pasa es que cuando se da cuenta la persona que puede estar en un lugar peor, valora más el lugar en donde está. Y así es. Aunque la tormenta esté azotando, créeme, es mejor estar adentro del bote que afuera. No metas la tormenta al bote y tampoco brinques afuera. Quédate donde estás, que si estás con Jesús, todo va a estar bien. Que tengas un excelente día.